Ellos dijeron el trabajo era simple: cambiar los vendajes, administrar los medicamentos y nunca mirarlo a los ojos. Ellos dijeron el pago podría limpiar una vida de deuda en un mes, pero ellos no me dijeron por qué las últimas 3 enfermeras desaparecieron sin un rastro. Ellos no me dijeron que mi paciente no era solo un hombre. Él era Nikolai Bulov, el fantasma del inframundo de Seattle. Un hombre quien veía la misericordia como una debilidad y el afecto como una sentencia de muerte. Yo caminé dentro de la guarida del león para salvar a mi padre, pero para sobrevivir la noche, yo tuve que hacer una cosa explícitamente prohibida en mi contrato. Yo tuve que romper las reglas. La lluvia en Seattle no lavaba las cosas limpias, solo hacía la mugre más resbaladiza. Clara Ara Mitchell se paró bajo el toldo de una bodega desmoronada en Pioneer Square, mirando la pantalla de su iPhone roto. La notificación del banco era rojo brillante. Fondos insuficientes. Detrás de esa notificación había un mensaje de texto de un número listado solo como desconocido. Tienes 48 horas, Clara Ara, o nosotros tomamos la otra pierna del viejo. Su padre Jerry estaba actualmente sentado en una silla de ruedas en su apartamento estudio, cuidando una tibia rota de la última vez que él había perdido un pago a los tiburones prestamistas locales. Él no era un hombre malo, solo un hombre con una adicción a las luces intermitentes de las tragaperras que era más grande que su amor por la autoconservación. Clara Ara apretó su agarre en su paraguas. Ella tenía 26, una enfermera registrada con certificación de trauma del Harborview Medical Center, y ella se estaba ahogando. Harborview era un lugar prestigioso para trabajar, pero el pago no cubría las vigorosas tasas de interés que los tiburones estaban cobrando. Ella necesitaba un milagro o un crimen. Su teléfono zumbó. No eran los tiburones. Era un número privado. Señorita Mitchell. La voz era profunda, suave y completamente desprovista de calidez. Hablando. Este es Silas Vane. Usted aplicó para el puesto de cuidado privado listado en el foro de la Dark Web. Usted tiene una entrevista en 1 hora. Un coche está esperando en la esquina de Second y Yesa. No llegue tarde. Eso se quedó mudo. El estómago de Clara Ara se retorció. Ella no había aplicado en un foro de la Dark Web. Ella había susurrado su desesperación a un camillero sombrío en el hospital, quien afirmó conocer gente que pagaba en efectivo por trabajo médico discreto. Aparentemente, la palabra viajaba rápido en el inframundo. Ella no debería ir. Cada instinto gritaba que así era como la gente terminaba en el lado de un cartón de leche. Pero entonces ella pensó en su papá, haciendo una mueca de dolor porque ellos no podían permitirse los buenos analgésicos. Ella caminó a la esquina. El coche era un Mercedes G-Wagon negro mate, al ralentí silenciosamente. Las ventanas estaban tan oscuras que parecían manchas de aceite. La puerta trasera se abrió con un clic. Clara Ara entró. El conductor no habló. El interior olía a cuero caro y aceite de pistola. Ellos condujeron por 2 horas dejando los límites de la ciudad, dirigiéndose profundo en las faldas de la Cascade donde los árboles crecían densos y el servicio celular moría. Ellos llegaron a una puerta que parecía más la entrada a un sitio militar negro que un hogar. Vallas de hierro de 12 pies rematadas con alambre de púas. Cámaras con ojos rojos parpadeantes giraron para rastrear el coche. La puerta se abrió con un gemido, revelando una extensa y brutalista mansión de hormigón envoladizo sobre un río caudaloso. Dentro, Clara Ara fue escoltada a un estudio que era más frío que la lluvia de afuera. Silas Vane estaba de pie junto a la chimenea. Él era un hombre hecho de ángulos agudos, vistiendo un traje que costaba más que la matrícula de la escuela de medicina de Clara Ara. Él no ofreció una mano.
Él deslizó un trozo de papel a través del escritorio de caoba. Acuerdo de no divulgación, Silus dijo. Usted firma, usted trabaja, usted habla, usted muere. Es legalmente vinculante, pero nosotros preferimos métodos de aplicación más antiguos. Clara Ara tomó el bolígrafo. Su mano no tembló. ¿Quién es el paciente? Señor Bulov, Silas dijo, observando sus ojos para una reacción. Clara Ara se congeló. Todos en Seattle conocían el nombre Bulov, no por las noticias. Las noticias estaban demasiado asustadas para imprimirlo. Pero por los susurros, Nikolai Bulov, el jefe de la Fulov Bratva. Ellos dijeron que él controlaba los puertos. Ellos dijeron que él había alimentado a un rival a los cerdos en Snohomish. Él fue disparado hace 3 semanas, Silas continuó, indiferente a su miedo. La bala fue removida, pero la herida es complicada. El riesgo de infección es alto. Su temperamento es pobre. La última enfermera se fue después de 2 días. ¿Se fue? Clara Ara preguntó. Ella fue escoltada fuera entre lágrimas. Ella falló en seguir las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Silus levantó 3 dedos. 1. Usted administra medicación y cambia los apósitos a las 080 y 20,000 horas, sin excepciones. 2. Usted no le habla a él a menos que sea una necesidad médica. Él no es su amigo. Él no es su paciente. Él es su empleador. 3. Bajo ninguna circunstancia usted lo toca sin su permiso verbal explícito, a menos que él esté inconsciente. Clara Ara miró el contrato. La cifra del salario era asombrosa. $20,000 a la semana. Efectivo 2 semanas. Ella solo necesitaba durar 2 semanas y ella podría pagar la deuda de su padre completamente. Yo puedo manejar pacientes difíciles, Clara Ara dijo, firmando su nombre. Silas sonrió, un cruel retorcimiento de labios. Señor Volkov no es difícil, señorita Mitchell. Él es rabioso. El ala oeste de la propiedad estaba sellada por una pesada puerta de roble que requería un escaneo biométrico. Silus deslizó su pulgar y la cerradura se desenganchó con un golpe sordo. Usted está sola desde aquí, Silus dijo. La cocina está abastecida. Su habitación es la primera a la izquierda. Su suite está al final del pasillo. Él perdió su dosis matutina de antibióticos. Fíjelo. Silas se dio la vuelta y se fue, la pesada puerta cerrándose detrás de él. Clara Ara estaba atrapada. El pasillo estaba tenue, iluminado solo por luces empotradas en el suelo. El aire olía a antiséptico y algo metálico. Sangre. Estaba tranquilo, el tipo de silencio que se sentía pesado, como el aire antes de una tormenta. Clara Ara fue a su habitación primero para dejar su bolso. Era lujosa pero estéril, como una habitación de hotel de alta gama. Ella se cambió a sus uniformes de enfermería, azul marino, prácticos. Ella se recogió el cabello, revisó sus bolsillos por su linterna de bolígrafo y estetoscopio y tomó la bandeja médica que Silus había dejado en la mesa del pasillo. Contenía una bolsa de Bencomi, un kit de vía intravenosa fresco y suministros para curar heridas. Ella caminó al final del pasillo. Las puertas dobles de la suite principal estaban entreabiertas. Señor Bulov, ella llamó suavemente. Soy Clara Ara. Soy su nueva enfermera. Sin respuesta. Solo el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas del suelo al techo. Ella empujó la puerta para abrirla. La habitación era un desastre. Una silla estaba volcada. Un jarrón de flores yacía destrozado en el suelo. El agua empapando una alfombra persa cara. En el centro de la habitación había una cama king size masiva, las sábanas enredadas, pero la cama estaba vacía. Clara Ara escaneó la habitación. Señor Volkov,
Movimiento en la esquina, sombra separándose de la sombra. Él estaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto frente a la ventana, escondido en la penumbra. Todo lo que ella podía ver era la silueta de anchos hombros y el brillo de un cigarrillo. Necesidad médica. Una voz ronca. Sonaba como grava moliéndose. ¡Fuera! Clara dio un paso adelante, sus instintos de enfermera superando su miedo. Fumar está estrictamente prohibido con los antibióticos que se supone que debe tomar. Constriñe los vasos sanguíneos e inhibe la curación. La silla giró violentamente. Clara jadeó. Nikolai Bulov era aterrador. Él estaba sin camisa, su torso envuelto en vendajes ensangrentados que parecían de días. Él era enorme, fácilmente de 6'4", con músculos que se enrollaban tensos bajo la piel pálida y cicatrizada. Pero era su cara lo que la atrapaba. Pómulos altos, una mandíbula cortada de granito y ojos que eran del color del hielo glacial, fríos, azules y ardiendo con fiebre. Oscura barba incipiente cubría su mandíbula, y el sudor le brillaba en la frente. Él parecía un ángel caído que había salido del infierno y estaba molesto por ello. No pedí una lección, Nikolai gruñó, poniéndose de pie. Él se tambaleó ligeramente. Él estaba escéptico. Ella podía saberlo solo mirándolo. Pedí soledad. Usted tiene fiebre, Clara dijo, su voz firme, a pesar de que su corazón le martillaba contra las costillas. Ella dejó la bandeja en una mesa auxiliar. Y usted está sangrando a través de su apósito. Si no limpio eso, usted perderá el tejido. Quizás todo el brazo. Que se pudra, él escupió. Él dio una calada al cigarrillo, desafiándola a que lo detuviera. Clara miró el jarrón destrozado en el suelo. Este hombre estaba sufriendo, y él estaba arremetiendo porque era el único control que le quedaba. Él estaba acostumbrado a ser el depredador, y la herida lo había hecho sentir como presa. No voy a dejar que se pudra, Clara dijo, acercándose. ¡Siéntese! Nikolai rió. Un sonido oscuro y humorístico. Él dio un paso hacia ella, cerniéndose sobre ella, usando su tamaño para intimidar. Él olía a tabaco, sudor y masculinidad cruda. ¿Sabe usted quién soy, pequeña enfermera? Yo sé que usted es un paciente con una frecuencia cardíaca en reposo de probablemente 110 y una temperatura de 103. Clara replicó, inclinando su barbilla hacia arriba para mirarlo a los ojos. Y yo sé que usted tiene miedo. La habitación quedó mortalmente silenciosa. Los ojos de Nikolai se entrecerraron. ¿Miedo? ¿Miedo de ser débil? Clara aclaró. Ahora siéntese o lo sedaré. Y soy muy buena con una aguja. Por un segundo ella pensó que él la iba a golpear. Su mano se crispó. La tensión era un peso físico en la habitación. Luego la adrenalina pareció drenarse de él. Él tropezó, agarrándose al respaldo de la silla. La fiebre estaba ganando. «Usted tiene 5 minutos», él gruñó, hundiéndose de nuevo en la silla de cuero. «Si usted me hace daño, yo le rompo los dedos». «Trato», Clara susurró. Ella trabajó rápidamente. Ella se arrodilló junto a él, cortando los vendajes sucios. La herida era un desgarro irregular a lo largo de su oblicuo y costillas inferiores. Un roce de una bala de alto calibre que había arrancado un trozo de carne. Estaba enojada, roja y supurando pus. «Esto necesita puntos rehechos», ella murmuró, concentrada en la tarea y un drenaje. «Solo véndelo», él ordenó a través de dientes apretados. Clara lo ignoró. Ella limpió la herida con solución salina. Él se estremeció, sus músculos convirtiéndose en roca bajo sus manos.
Respire, ella instruyó suavemente. Sin pensar, ella colocó su mano libre en su rodilla para estabilizarlo. Regla número 3. No lo toques. La mano de Nikolai se disparó, agarrando su muñeca con un agarre de tornillo. Su piel estaba ardiendo caliente. Yo dije, él susurró, su cara a centímetros de la de ella. Véndalo. Clara no se apartó. Ella miró su mano en su muñeca, luego hacia sus ojos. No puedo hacer mi trabajo si me estás peleando, Nikolai. Usar su primer nombre era una apuesta. Era una intimidad que él no había concedido. Sus ojos se abrieron ligeramente. Sorprendido por su audacia, él la miró, realmente mirándola por primera vez. Él vio las ojeras bajo sus ojos, el cuello deshilachado de sus uniformes de enfermería, la expresión obstinada de su mandíbula. Ella no era como las otras. Ella no estaba temblando. Lentamente, él soltó su muñeca. Hágalo correctamente, él murmuró, mirando por la ventana. Pero si usted se detiene, usted está despedida. Clara exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Ella preparó la aguja. Ella lo cosió, sus movimientos precisos y suaves. Ella preparó la línea intravenosa para los antibióticos. Cuando terminó, ella revisó su temperatura. 102.8. Necesito revisarle en 4 horas. Ella dijo, recogiendo los desechos ensangrentados. No regrese hasta la mañana. Él ronca, cerrando sus ojos. Yo regresaré cuando el protocolo dicte, Clara dijo firmemente. Ella caminó hacia la puerta. Enfermera. Él llamó justo cuando ella llegaba al umbral. Ella se giró. Deje el whisky. Él señaló un decantador en el estante. Interfiere con los medicamentos, ella dijo. Déjelo. Clara dudó. Luego ella caminó, tomó el decantador de cristal de whisky y salió por la puerta con él. ¡Hey! Él rugió tratando de levantarse. Hidrátese con agua, señor Bulov. Ella le gritó de vuelta, cerrando la pesada puerta de roble y asegurándola desde afuera. Ella se apoyó contra la pared del pasillo, sus piernas finalmente cediendo al temblor. Ella se deslizó al suelo, abrazando la botella de whisky caro a su pecho. Ella había sobrevivido la primera hora, y ella acababa de robar licor de una madrugada mafiosa. Dentro de la habitación, Nikolai Bulov miró la puerta cerrada. El dolor en su costado era un latido sordo ahora, mejor que la aguda agonía de antes. Él miró su costado vendado. Estaba limpio. Profesional. Él se rió entre dientes, un sonido seco y oxidado. Ella robó mi scotch. Él susurró a la habitación vacía. Por primera vez en 3 semanas, él no sintió el impulso de poner una bala en alguien. Él sintió algo más. Curiosidad. Pero la curiosidad era peligrosa para ella, porque Nikolai sabía algo que Clara no. La bala que lo golpeó no era de un enemigo, era de un traidor dentro de esta misma casa. Y al pasar por esa puerta, Clara Mitchell acababa de colocarse directamente en el punto de mira. La mañana siguiente, el cielo era del color de una ciruela magullada. La tormenta no había cesado. Simplemente se había asentado en una llovizna sombría y pesada. Clara no había dormido. Había pasado la noche en la habitación de invitados, mirando el techo, escuchando el zumbido del sistema de seguridad de alta tecnología y el golpeteo de su propio corazón. A las 10:60 su teléfono había zumbado. Mick, 36 horas. Espero que a tu papá le guste caminar porque no hará mucho de eso después de mañana. Ella había borrado el mensaje, se lavó la cara con agua fría y se volvió a poner su armadura. Los uniformes de enfermería azul marino, la cola de caballo apretada, la máscara profesional. A las 07:55, ella estaba de pie fuera de las puertas de roble. Entra. La voz de Nikolai llegó a través del intercomunicador.
Era más fuerte que ayer, pero aún con un dejo de dolor. Clara deslizó su tarjeta llave. La habitación estaba más limpia de lo que ella la había dejado. Alguien, probablemente el personal silencioso que se movía por la casa como fantasmas, había limpiado la alfombra y quitado el jarrón roto. Nikolai estaba en la cama apoyado contra una montaña de almohadas. Llevaba una camiseta negra que se ajustaba a su pecho, su brazo vendado descansando sobre una almohada. Estaba trabajando. Una laptop estaba abierta sobre sus rodillas y él estaba tecleando con su mano buena, sus ojos escaneando un flujo de datos que parecían manifiestos de envío. «Estás tarde», él dijo sin mirar hacia arriba. «Son las 0:80 exactamente», Clara contó, dejando la bandeja. «Desayuno, avena, fruta, café negro y tus medicamentos». Nikolai cerró la laptop. Él miró la avena con profundo desdén. «Yo no como basofia. Usted necesita alimentos blandos. Su cuerpo está combatiendo una infección. La digestión toma energía que usted no tiene». Clara recogió el tazón. «Coma». «No, señor Bulov». «Nikolai», él corrigió, sus ojos finalmente fijándose en los de ella. Estaban más claros hoy, la fiebre habiendo bajado ligeramente, lo que solo hacía su mirada más penetrante. «Si usted me va a regañar como una esposa, use mi nombre». Clara sintió un rubor subir por su cuello, pero ella lo ignoró. «Nikolai, come la maldita avena». Él sonrió, cambió su cara completamente, transformándolo de un monstruo en algo peligrosamente encantador. «Eres muy valiente para alguien tan pequeña. Silas me dice que tienes deudas». Clara se congeló. La cuchara flotaba a mitad de camino hacia el tazón. Silas hizo una verificación de antecedentes, Nikolai dijo casualmente, reabriendo su laptop. Clara Mitchell, graduada la mejor de su clase, despedida de St. Mary's por insubordinación. Y usted discutió con un cirujano senior que cometió un error. Pedro Jeremiah Mitchell, jugador, deudor, actualmente debiendo 50,000 al sindicato Ali. Clara dejó el tazón lentamente. Sus manos estaban temblando. «¿Es por eso que me contrataste? ¿Porque sabías que no podía decir que no? Te contraté porque eras la única lo suficientemente desesperada como para venir aquí, que no era una asesina», Nikolai dijo. «Pero sabe esto, Clara. Los Ali son carroñeros. Si haces tu trabajo, yo los manejaré». «No necesito que manejes mis problemas», Clara replicó, su orgullo picando. «Necesito hacer mi trabajo para poder cobrar y manejarlos yo misma». Obstinada, Nikolai murmuró. Él buscó el café, ignorando la comida. «Me gusta la obstinación. Significa que no te romperás cuando las cosas se pongan ruidosas». «¿Ruidosas? Mis enemigos saben que estoy herido. Están rodeando. Esa puerta de afuera no es solo para mostrar. Así que concéntrate en tu enfermería. Si las balas comienzan a volar, quédate abajo». Clara lo miró. Esto era una locura. Ella estaba discutiendo sobre avena con un hombre que hablaba de una inminente guerra de pandillas como si fuera el pronóstico del tiempo. «Si quieres sobrevivir a un tiroteo», Clara dijo, empujando el tazón de vuelta hacia él, «necesitas tu fuerza. Come». Nikolai la miró fijamente durante 5 largos segundos. El aire crepitó. Era un concurso de voluntades, puro y simple. Él estaba probando sus límites, viendo si ella se acobardaría. Ella no lo hizo. Finalmente, Nikolai soltó un bufido de molestia, agarró la cuchara y dio un bocado. «Sabe a cartón mojado. Está lleno de fibra. Bueno para ti». Él comió la mitad del tazón, observándola todo el tiempo. Cuando terminó, extendió su brazo para la vía intravenosa fresca. «Tienes un toque ligero», comentó mientras ella deslizaba la aguja.
Tuve mucha práctica en venas geriátricas. Se mueven. Mis venas no se mueven, él dijo, su voz bajando una octava. Ellas luchan. Clararara pegó la línea. Ella estaba cerca de él ahora, oliendo el jabón que él usaba. Sándalo y acero, él ya no tenía fiebre, él solo estaba caliente. Necesito revisar la herida, ella dijo, retrocediendo. Ella levantó su camisa. El enrojecimiento había bajado, pero el hematoma era espectacular. Un lienzo de púrpura y negro extendiéndose por sus costillas. Mientras ella palpaba el área suavemente, Nikolai siseó. Lo siento, ella susurró. No te disculpes, él gruñó. El dolor es información. Esa es una visión del mundo muy sombría. Es una visión del mundo de un superviviente. Él miró la parte superior de su cabeza. ¿Por qué no huiste cuando viste que era yo? Clara Ara terminó el apósito y se puso de pie. Porque mi papá no tiene una visión del mundo de superviviente. Él solo tiene mala suerte. Y yo soy la única que puede salvarlo. Nikolai la estudió. Lealtad. Raro. Estupidez la mayoría. Clara Ara suspiró. Ella recogió sus cosas. Volveré al mediodía. Clara Ara, él dijo. Ella se detuvo en la puerta. ¿El whisky? Él dijo, tráelo de vuelta. No, yo soy el jefe, y yo soy la enfermera, y hasta que esa infección desaparezca, yo te supero en rango. Ella salió. Mientras la puerta se cerraba con un clic, ella escuchó una risa baja y genuina del otro lado. Era el sonido más aterrador que él había escuchado hasta ahora, porque la hizo gustar de él, y gustar de Nikolai Bulov era un error fatal. Para el tercer día, la rutina se había establecido en un ritmo extraño y tenso. La medicación, los cambios de apósito, las discusiones sobre la comida, las miradas persistentes que duraban un segundo demasiado. Pero fuera del santuario del ala oeste, la atmósfera en la casa estaba cambiando. Silius estaba más tenso, más agitado. Guardias de seguridad con rifles de asalto patrullaban los pasillos ahora, no solo el perímetro. La casa se sentía como una fortaleza bajo asedio. Eran las 2:07 a.m. del jueves cuando Clara Ara se despertó. Ella no había estado durmiendo bien. La cama era demasiado blanda, el silencio demasiado profundo. Ella tenía sed. Ella salió de su habitación descalza, vistiendo solo una camiseta de gran tamaño y pantalones cortos de pijama. Ella caminó por el pasillo hacia la cocina. Mientras pasaba la biblioteca, una habitación que Silus usaba como centro de comando. Ella escuchó voces. Tiene que ser esta noche. Clara Ara se congeló. La voz no era de Silas. Era más aguda, más preparada. Ella se apretó contra la pared, conteniendo la respiración. El jefe está débil, la voz continuó. La enfermera lo está distrayendo. Los sensores en el jardín este están en bucle. Usted tiene una ventana de 10 minutos. La sangre de Clara Ara se volvió 2 veces. Traidor. ¿Y la chica? Preguntó una segunda voz. Mátala a ella también. Sin testigos. Los somales quieren el mensaje enviado alto y claro. Clara Ara se llevó una mano a la boca para ahogar un jadeo. Los somales, las mismas personas que tenían la deuda de su padre, estaban orquestando un golpe contra Nikolai, y ella era daño colateral. Ella escuchó pasos acercándose a la puerta. El pánico aumentó. Si ella corría de vuelta a su habitación, ellos podrían verla. Ella corrió en la otra dirección hacia el ala oeste. Ella no tenía su tarjeta llave. Ella la había dejado en su mesita de noche. Ella llegó a la pesada puerta de roble, cerrada con llave. Maldita sea, ella susurró, las lágrimas picándole los ojos. Ella miró hacia atrás. La manija de la puerta de la biblioteca estaba girando. Ella hizo lo único en lo que pudo pensar.
Ella golpeó con el puño la madera. Nikolai, Nikolai. Detrás de ella, la puerta de la biblioteca se abrió. Un hombre salió. Arthur, el jefe del detalle de seguridad nocturna. Él la vio. Su mano fue a la pistola en su cadera. Señorita Mitchell, Arthur dijo, su voz suave y mortal. Usted debería estar en la cama. Yo escuché un ruido. Clara balbuceó, retrocediendo contra la puerta. Necesito revisar al paciente. El paciente está bien, Arthur dijo, caminando hacia ella lentamente. Pero usted parece angustiada. ¿Por qué no viene conmigo? Él sacó la pistola. Un silenciador estaba adjunto. Clara cerró los ojos con fuerza. Lo siento, papá. Clic. Bip. La puerta detrás de ella se abrió con un silbido. Una mano salió disparada, grande, cicatrizada e increíblemente rápida. Agarró a Clara por la parte de atrás de su camisa y la jaló hacia atrás a la oscuridad del dormitorio. Clara tropezó, cayendo sobre el suelo duro. Nikolai estaba en el umbral vistiendo nada más que pantalones de chándal grises. En su mano había una Sig Sauer P. 26. Arthur se congeló. Jefe, yo solo estaba Dos disparos enviaron una masa. Arthur cayó al suelo sin un sonido, sus ojos muy abiertos por la conmoción. Nikolai apretó un botón en la pared y la pesada puerta se cerró de golpe y se bloqueó con una serie de ruidos metálicos que sonaron como un techo de bóveda. Él se volvió hacia Clara. Él no era el pícaro encantador de la mañana. Él era el diablo. Sus ojos estaban negros, su respiración pesada. El esfuerzo había desgarrado sus puntos. Sangre fresca estaba brotando en el vendaje blanco alrededor de sus costillas. ¡Arriba!, él ordenó. Clara se puso de pie a toda prisa, temblando tan fuerte que sus dientes castañeteaban. Él era la fuga. Nikolai dijo con calma, poniendo el seguro a su arma. Lo sospechaba. Solo necesitaba que hiciera un movimiento. Él la miró, su mirada recorriendo su forma temblorosa, sus piernas desnudas, el terror en sus ojos. Él se acercó. ¿Estás herida? No, ella chilló. Bien. Él hizo una mueca, agarrándose el costado. Él se tambaleó. Nikolai. Clara se apresuró hacia adelante, atrapándolo mientras él se doblaba. Él era pesado, peso muerto, pero ella logró guiarlo al borde de la cama. «¡Lo desgarraste!», ella gritó, mirando la sangre empapando su cinturilla. «¡Idiota! Disparaste a un hombre y desgarraste tus puntos. Él te iba a matar». Nikolai gruñó, apoyando su cabeza contra el cabecero. «No me gusta que la gente toque mis cosas». Clara hizo una pausa, sus manos flotando sobre los vendajes. «¿Tus cosas, mi enfermera?». Él corrigió, pero la corrección carecía de convicción. Él la miró entonces, realmente la miró. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando una tensión eléctrica cruda en la habitación. Ellos estaban solos. Un cuerpo muerto estaba en el pasillo. La tormenta estaba furiosa afuera. «Clara», él susurró. «Necesito conseguir el kit de sutura», ella dijo. Su voz temblaba. «Espera». Él extendió la mano, su mano ahuecando su mejilla. Su pulgar rozó su labio inferior. Su piel era áspera, callosa, pero su tacto fue sorprendentemente suave. Regla número 3, no lo toques. Pero él la estaba tocando. «¿Los escuchaste?», él dijo suavemente. «¿Los escuchaste hablar de los somales?». «Sí», ella susurró. Ellos dijeron que los sensores están en bucle. Ellos dijeron que vendrán esta noche». Los ojos de Nikolai se endurecieron. Él retiró su mano. El momento de intimidad destrozado por la realidad de la guerra.
Entonces no tenemos tiempo para puntos, él dijo, poniéndose de pie, ignorando el dolor. Él se movió a un panel oculto en la pared, marcando un código. Se abrió para revelar un estante de armas y monitores. Silus, él ladró por una radio. Código rojo. La brecha es interna. Arthur está caído. El sector 4 está comprometido. Despierten a los chicos. Él se volvió hacia Clara Ara. Él tomó un chaleco de Kevlar del estante y se lo lanzó. Ponte esto. ¿Y tú? Yo no necesito un chaleco, él dijo cargando la corredera de una escopeta. Yo tengo rabia. Nikolai, no puedes pelear. Clara Ara gritó, agarrando su brazo. Te estás desangrando. Él miró su mano en su brazo. Él no se apartó. Él cubrió la mano de ella con la suya. Clara, él dijo, su voz baja e intensa. Esta noche no soy un paciente. Esta noche soy la razón por la que tienen miedo de la oscuridad. Ahora quédate cerca de mí. Si ves a alguien que no sea yo o Silas, gritas. Las luces de la casa se apagaron de repente. La habitación se sumió en total oscuridad. Están aquí, Nikolai susurró. Él la agarró de la mano, entrelazando sus dedos. ¡Corre! El pasillo era un túnel de oscuridad sofocante. La única luz venía del ocasional destello de un rayo, rasgando el cielo fuera de las ventanas del suelo al techo, iluminando la lluvia que azotaba el cristal como metralla. Nikolai se movió con un silencio que no debería haber sido posible para un hombre de su tamaño, y mucho menos uno sangrando por el costado. Él sostuvo la escopeta nivelada, guiando a Clara Ara con una mano firme en la espalda de su chaleco de Kevlar. Quédate detrás de mí. Él respiró. Si me caigo, tú tomas el arma. No sé cómo disparar. Clara Ara siseó, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Apuntar y jalar. Es una escopeta. No necesitas apuntar, solo necesitas quererlo. Ellos llegaron a la parte superior de la gran escalera. Debajo del vestíbulo había una danza caótica de haces de linternas cortando la penumbra. Voces gritaban órdenes en un inglés áspero y entrecortado. Despejen la planta baja, encuentren al jefe, encuentren a la chica. Están adentro, Clara Ara susurró, el terror apoderándose de su garganta. No por mucho tiempo, Nikolai respondió. Él no retrocedió, él avanzó. Él salió al rellano, silueteado por un destello de relámpago, pareciendo un dios vengativo. «¡Caballeros!», Nikolai rugió, su voz atronadora, resonando en las paredes de mármol. «Parecen estar perdidos». 3 haces de luz se dirigieron hacia él. ¡Bum! La escopeta rugió. El mercenario líder en la parte inferior de las escaleras voló hacia atrás, su linterna girando por el suelo. El caos estalló. Disparos estallaron desde abajo, balas astillando la balaustrada de piedra cerca de la cabeza de Clara Ara. Ella gritó, cayendo de rodillas y cubriéndose la cabeza. ¡Muévete! Nikolai la agarró, arrastrándola hacia el corredor del ala este. Él disparó de nuevo, a ciegas, manteniendo las cabezas bajas mientras la arrastraba a las sombras. Él era más lento ahora. Ella podía escuchar el jadeo húmedo en su respiración. El desgaste físico se estaba haciendo notar. «¡Cocina!», él gruñó. «Ascensor de servicio al garaje». Ellos corrieron. Clara Ara podía escuchar botas golpeando las escaleras detrás de ellos. Estaban siendo cazados. Ellos irrumpieron en la cocina industrial. Los mostradores de acero inoxidable brillaron a la luz de la luna. Nikolai cerró la puerta de golpe y empujó una pesada mesa de preparación frente a ella. «No los detendrá», Clara Ara dijo, escaneando la habitación en busca de un arma. Ella agarró una pesada sartén de hierro fundido. Se sentía ridículo, pero era todo lo que tenía. «No tiene por qué»,
Nikolai jadeó. Él se apoyó pesadamente contra el refrigerador, deslizándose hasta sentarse en el suelo. La sangre en su costado ya no era una mancha, era un flujo constante. Nikolai. Clara soltó la sartén y cayó de rodillas a su lado. Ella presionó sus manos sobre la herida, aplicando presión. Estás perdiendo demasiada sangre. Necesitamos dejar de movernos. Si nos detenemos, morimos. Él murmuró, sus ojos parpadeando cerrados. El código para el ascensor. 1984. Nikolai, quédate conmigo. La puerta de la cocina se estremeció mientras alguien la embestía desde el otro lado. Luego un disparo hizo saltar la cerradura. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron. Equipo táctico, gafas de visión nocturna. Vieron a Nikolai en el suelo. Objetivo adquirido, dijo el primero, levantando su rifle. Clara no pensó. Ella no calculó. Ella reaccionó. Ella agarró la sartén de hierro fundido que había soltado, gritó un sonido de pura rabia primal y se lanzó sobre el hombre. Era una locura. Era suicida, pero el mercenario esperaba una Sabila acobardada, no una Banshee con utensilios de cocina. Él dudó por una fracción de segundo. ¡Clang! Clara balanceó la sartén con cada pizca de desesperación en su cuerpo, conectando con el lado de su casco. No lo noqueó, pero lo tambaleó. Él tropezó hacia atrás, su rifle disparando salvajemente hacia el techo. El segundo hombre giró su arma hacia Clara. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos limpios resonaron desde el suelo. El segundo hombre cayó con un agujero en su frente. Nikolai todavía estaba sentado contra la nevera, la pistola humeante en su mano firme como una roca a pesar de su tez gris. Él cambió su puntería al primer hombre, quien estaba sacudiendo su cabeza, tratando de recuperarse del golpe de Clara. ¡Bang! 3 cuerpos en la cocina. El silencio regresó, pesado y resonante. Clara estaba allí de pie, con el pecho jadeando, agarrando la sartén tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Ella miró a los hombres muertos. Ella miró a Nikolai. Tú. Nikolai siseó, una sonrisa sangrienta tirando de la esquina de su boca. Eres una lunática. Soy una enfermera. Ella sollozó, la adrenalina cayendo. Se supone que debo salvar vidas. Tú acabas de salvar la mía, él dijo. De repente las luces parpadearon y volvieron a encenderse. La cocina se inundó con una dura luz fluorescente. El ascensor de servicio sonó. Clara se giró, levantando la sartén de nuevo. Las puertas se abrieron, revelando a Silas y 4 hombres que parecían tallados en granito. Estaban fuertemente armados. ¡Jefe! Silas se apresuró hacia adelante, su cara pálida. Despejamos el perímetro. El resto de ellos se dispersó cuando las luces volvieron. Silas miró la carnicería en la cocina. Él miró al mercenario muerto con el casco abollado, luego a Clara sosteniendo la sartén. ¿Usted? Silas comenzó. No preguntes. Nikolai gimió, tratando de ponerse de pie y fallando. Su pistola cayó al suelo. Sus ojos se volvieron hacia atrás en su cabeza. Nikolai. Clara soltó la sartén y lo atrapó antes de que golpeara los azulejos. Llévenlo a la enfermería. Ahora él está en shock hipovolémico. La enfermería en el sótano estaba mejor equipada que la mayoría de los hospitales rurales. Tenía un campo estéril, un ventilador y una farmacia completamente surtida. Durante la siguiente hora, Clara no era una rehén y no era la hija de un deudor. Ella era la enfermera encargada. Silas corta su camisa. Tráeme 2 unidades de O negativo del refrigerador. Muévete.
Los hombres asesinos aterradores que podían romper cuellos con una mano se apresuraron a obedecer sus órdenes. Clara Ara trabajó con una precisión aterradora. Ella intubó a Nikolai para ayudarlo a respirar. Ella preparó un infusor rápido para la sangre. Ella limpió la herida, que era un desastre de músculo desgarrado e infección. Él necesita cirugía, ella anunció, sus guantes resbaladizos con sangre. La bala de hace semanas se fragmentó. Hay un trozo presionando una arteria. Cada vez que él se mueve, lo corta. ¿Puedes hacerlo? Silas preguntó desde el otro lado de la mesa de operaciones. Soy una enfermera de trauma, no un cirujano. Clara Ara dijo, su voz temblando ligeramente. Pero si esperamos a que un cirujano llegue aquí, él estará muerto. Entonces hazlo, Silas dijo. Confiamos en ti. Clara Ara respiró profundamente. Ella tomó el bisturí. Durante 40 minutos, el único sonido en la habitación fue el pitido rítmico del monitor cardíaco y el chasquido de las tijeras. Clara Ara excavó en la carne del hombre más peligroso de Seattle. Ella encontró el fragmento, una esquirla irregular de plomo del tamaño de una uña y lo sacó. ¿Lo tengo? Ella exhaló, dejándolo caer en una bandeja de metal con un tintineo. Ella suturó la arteria. Ella cerró el músculo. Ella agrapó la piel. La PA se está estabilizando. Ella anotó, mirando el monitor. Él va a lograrlo. Ella se quitó los guantes y se desplomó contra el mostrador, sus piernas finalmente cediendo. Silas la atrapó por el codo, estabilizándola. «Lo hiciste bien», Silas dijo. Era la primera vez que él le había hablado con respeto genuino. «¿Va a estar bien?», ella preguntó, mirando la forma pálida e inconsciente de Nikolai. «Él es un Bulov. Es demasiado terco para morir», Silas dijo. Él acercó una silla. «Siéntate, bebe agua». Clara Ara se sentó, sorbiendo el agua, observando el ascenso y descenso del pecho de Nikolai. La adrenalina se había ido, dejando solo un dolor hueco. «Silas», ella dijo en voz baja. «¿Quiénes eran ellos?» Silas se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos. Su cara era sombría. Mercenarios contratados por el sindicato Ali, pero tenían ayuda interna. Arthur los dejó entrar. «¿Por qué ahora?», Clara Ara preguntó. «¿Por qué esta noche?». Silas dudó. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono celular. Tenía una pantalla rota. Este era el teléfono de Arthur, Silas dijo. «Lo desbloqueamos». Él tocó la pantalla y se lo entregó a Clara Ara. Había una cadena de mensajes de texto. «Desconocido». «La chica está adentro», Arthur confirmó. «Ella es la enfermera». «Desconocido». «Bien». Su padre chilló. «Nos dijo exactamente a dónde fue. Úsala para acercarte a Bulov. Luego mátalos a ambos. La deuda se cancela si ella abre la puerta». Clara Ara miró fijamente la pantalla. Las palabras se difuminaron. Su padre chilló. «No», ella susurró. «No, eso no es posible. Mi papá, él no lo haría». Los jugadores se desesperan. «Clara Ara», Silas dijo suavemente, tomando el teléfono de vuelta. «Los Ali probablemente lo amenazaron con matarlo si no les decía dónde estabas. Él cambió tu ubicación por su vida». Clara Ara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella había entrado en la guarida del león para salvar a su padre. Ella había ahuyentado a asesinos, cosido a un jefe de la mafia y casi muerto. Todo para pagar una deuda por un hombre que la había vendido. Ella se puso de pie, la náusea invadiéndola. «Necesito aire». «Clara, no puedes salir. Solo necesito estar lejos de aquí». Ella gritó, las lágrimas finalmente desbordándose. Ella salió corriendo de la enfermería, subió las escaleras y entró en la sala de estar principal.
La tormenta había pasado. La luna estaba afuera, brillando a través de los agujeros de bala en las ventanas. Ella se acurrucó en uno de los prístinos sofás blancos y lloró. Ella lloró por la traición de su padre, por la sangre en sus manos, por la aterradora realización de que estaba más segura con un despiadado jefe de la mafia que con su propia familia. Ella no lo escuchó acercarse. Solo se dio cuenta de que él estaba allí cuando una pesada manta fue colocada sobre sus hombros. Ella levantó la vista. Nikolai estaba allí de pie. Él se balanceaba ligeramente, apoyándose en un poste de suero que había arrastrado escaleras arriba. Estaba pálido como una sábana, vistiendo pantalones de chándal frescos y sin camisa, los vendajes frescos de un blanco intenso contra su piel. Usted debería estar en la cama, Clara hipó, secándose los ojos. Usted también debería. Él ronca. Él se sentó junto a ella en el sofá. Él no dijo nada durante mucho tiempo. Él simplemente se sentó allí, su presencia un ancla sólida y cálida. Silas me dijo. Nikolai dijo eventualmente. Lo siento, Clara susurró. Es mi culpa. Ellos vinieron por mí. Ellos vinieron porque quieren mi territorio. Nikolai corrigió firmemente. Tu padre fue solo una herramienta que ellos usaron. No te atribuyas la malicia de hombres malvados. Él me vendió, Nikolai. Mi propio papá. Nikolai giró su cabeza para mirarla. Sus ojos azules eran oscuros, insondables. Familia como linaje, Clara. La lealtad es una elección. Tu padre hizo su elección. Él extendió la mano tomándola de ella. Su agarre era débil, pero posesivo. Salvaste mi vida 2 veces esta noche, él dijo. Según las leyes de mi pueblo, ahora te debo una deuda de vida. No quiero una deuda, Clara dijo. Solo quiero ir a casa, pero ya no tengo un hogar. No, Nikolai dijo. No lo tienes. Él le apretó la mano. Los somales saben quién eres ahora. Si sales de esta casa, estás muerta. Si regresas con tu padre, estás muerta. Clara lo miró. El miedo regresando. Entonces, soy una prisionera. No, Nikolai dijo. Él levantó la mano de ella, llevándola a sus labios. Él besó sus nudillos. Sus ojos nunca abandonaron los de ella. Usted está bajo mi protección, y mañana vamos a hacer una visita al señor Ali. Y a tu padre. No puedes caminar. Clara argumentó débilmente, aunque su corazón latía aceleradamente ante la sensación de sus labios en su piel. No necesito caminar, Nikolai dijo, una sonrisa fría y despiadada extendiéndose por su rostro. Tengo un ejército y tengo una enfermera muy enojada. 48 horas después, los analgésicos estaban desapareciendo y Nikolai Bulov estaba de mal humor. Se paró frente al espejo de cuerpo entero en su vestidor. El traje italiano hecho a medida ocultaba el bulto de los vendajes alrededor de sus costillas, pero no podía ocultar la rigidez en su movimiento o la palidez peligrosa de su piel. Clara estaba detrás de él, con los brazos cruzados, vistiendo un vestido negro. Silas se lo había conseguido. Era simple, elegante y muy diferente de los uniformes de enfermería con los que había llegado. Se te están saltando los puntos, ella dijo rotundamente. Puedo verte hacer una mueca en el reflejo. El dolor es completamente psicológico. Nikolai mintió, ajustando sus puños. Él se giró para mirarla. La intensidad de su mirada no había disminuido, pero la distancia helada se había ido. Había sido reemplazada por un calor posesivo que hizo que a Clara se le cortara la respiración. ¿Estás lista para ver cómo cometo un asesinato? No particularmente. Para ver cómo se hace justicia, él corrigió. Él caminó hacia ella, invadiendo su espacio hasta que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta
y sacó una pequeña caja de terciopelo. Él la abrió. Dentro había un anillo de platino con un diamante solitario tan grande que parecía pesado. Clara Ara lo miró. ¿Qué es eso? ¿Una mentira? Nikolai dijo. Él lo sacó de la caja y tomó su mano izquierda. Ali respeta solo dos cosas, violencia y propiedad. Si entras allí como mi enfermera, él ve una debilidad. Si entras allí como mi prometida, él ve una alianza. Él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. Se sentía frío y pesado, una cadena y un escudo a la vez. Es solo para mostrar. Ella susurró, su corazón latiendo contra sus costillas. Nikolai no respondió. Él simplemente pasó su pulgar sobre el diamante. Luego le ofreció su brazo. «Vamos, mi querida». La caravana consistía en 4 SUVs negros. Ellos no se dirigieron hacia el reluciente centro de la ciudad. Ellos se dirigieron hacia los muelles industriales donde el aire olía a humos de diésel, madera podrida y secretos. Ellos se detuvieron en un almacén de metal corrugado rodeado de contenedores de envío oxidados. Silas y 6 de sus hombres salieron primero, asegurando el perímetro con rifles de asalto sostenidos sueltamente a sus costados. Silas abrió la puerta para Nikolai y Clara Ara. «Ellos están adentro», Silas confirmó. «O'Malley trajo a 4 tipos. Su padre está desarmado». Nikolai asintió. Él tomó la mano de Clara Ara, su mano del anillo, y la condujo hacia la entrada del almacén. Dentro el espacio era cavernoso y tenuemente iluminado por luces de sodio parpadeantes. En el centro del suelo de concreto estaba Declan O'Malley, un hombre corpulento con un traje barato y una cara como masa arrugada. Detrás de él, acurrucado cerca de una pila de paletas de madera, estaba Jerry Mitchell en una silla plegable. Él parecía más pequeño de lo que Clara Ara recordaba, patético y tembloroso. Cuando entraron, Ellie infló su pecho. «Bulov, escuché que estabas muerto. Estaba a punto de abrir una botella para celebrar». «La eyaculación precoz parece ser un problema recurrente para ti, Declan», Nikolai dijo suavemente, su voz resonando en el vasto espacio. Él no dejó de caminar hasta que estuvo a 10 pies de distancia. Él mantuvo a Clara Ara pegada firmemente a su costado. Los ojos de O'Malley se dirigieron a Clara Ara, luego a la enorme roca en su dedo. Su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa con la mujer? Pensé que estabas aquí para pagar la deuda de su viejo». «La deuda está cancelada», Nikolai dijo. «Así no funcionan los negocios, Bulov. Lo es cuando el acreedor intenta asesinarme en mi propia casa». La voz de Nikolai bajó a ese aterrador susurro gutural. «Rompiste la paz, Declan. Contrataste aficionados y usaste una rata para hacerlo». Nikolai gesticuló con su mano libre. Silas dio un paso adelante, arrastrando a Jerry Mitchell por el cuello de su chaqueta harapienta y tirándolo al concreto a los pies de Clara Ara. Jerry levantó la vista, sus ojos llorosos por el alcohol y el miedo. «Clara Ara, hijita, tienes que ayudarme. Dile a él, dile que te amo». Clara Ara miró al hombre que la había criado, el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, el hombre que había cambiado su vida por 50,000 para cubrir un déficit de blackjack. Ella sintió una profunda y dolorosa tristeza, pero debajo de ella algo más duro se estaba formando, como el acero templándose en el fuego. «Amabas más las mesas, papá», Clara Ara dijo, su voz desprovista de emoción. «No, Clara Ara, escucha. Me amenazaron. Dijeron que me romperían las piernas». Jerry sollozó, arrastrándose hacia sus pies. «¿Entonces los dejaste intentar ponerme una bala en la cabeza en su lugar?» Clara Ara retrocedió.
la repulsión retorciéndose en su estómago. Fui a esa casa para salvarte. Casi muero por ti, y tú me vendiste. Ella miró a Nikolai. He terminado con él. Nikolai asintió lentamente. Él miró a Mali. Querías $50,000 por la deuda de Mitchell. Aquí está mi contraoferta. Nikolai levantó su mano derecha. Él sostenía un encendedor chapado en oro. Él lo abrió de un golpe. Silas y sus hombres levantaron sus rifles simultáneamente. El metálico clic, clic, clic de los seguros, desenganchándose, llenó el almacén. Los hombres de O'Malley buscaron sus cinturillas, pero eran demasiado lentos. Estaban superados en armas 3-1. Espera, Bulov, espera. Podemos hablar de negocios. Ali balbuceó, levantando sus manos. Acabamos de hacerlo, Nikolai dijo. Él dejó caer el encendedor encendido sobre un rastro de líquido en el suelo que Clara no había notado antes. Acelerante, una pared de fuego se elevó entre la tripulación de Nikolai y los Ali. «Vámonos», Nikolai dijo, dándoles la espalda a las llamas y a los hombres gritando. Ellos salieron del almacén mientras la alarma de incendio comenzaba a chillar. Silas y los hombres se quedaron atrás para asegurar que la negociación concluyera permanentemente. Afuera, el aire del mar se sentía más limpio, incluso mezclado con el humo. Nikolai se apoyó pesadamente contra el subi, su cara gris de dolor. La adrenalina se había ido. ¿Estás bien?, Clara preguntó, instintivamente, estirando la mano para tomar su muñeca para revisar su pulso. Él le tomó la mano. «Estoy bien, la deuda se ha ido, Clara. Eres libre». Clara miró hacia el almacén en llamas, luego hacia el anillo en su dedo. Ella pensó en su pequeño apartamento, las facturas vencidas, el miedo constante. Luego miró a Nikolai Volkov, el monstruo de Seattle, el hombre que había protegido su cuerpo con el suyo cuando las balas comenzaron a volar. «No», Clara susurró, acercándose a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «No soy libre, y este anillo no es una mentira». Nikolai la miró fijamente, sus ojos azules buscando en los de ella cualquier señal de duda. Él no encontró ninguna. «Tú rompes todas las reglas, pequeña enfermera», él murmuró. «Solo las que no importan». Él la atrajo, su brazo rodeando su cintura, ignorando la protesta de su propia carne desgarrada. Él la besó fuerte y profundo, allí mismo en los muelles bajo la atenta mirada de su ejército. Sabía a humo, peligro y un futuro que era aterradoramente brillante. Ella había entrado en la guarida del león una víctima. Ella estaba saliendo una reina. Y que Dios ayude a cualquiera que intentara tocar lo que era suyo. Y esa es la historia de cómo Clara Mitchell pasó de ahogarse en deudas a gobernar el inframundo de Seattle junto al hombre que todos temían. Es un cuento retorcido que prueba que la lealtad no se trata de los linajes. Se trata de quién está dispuesto a sangrar por ti. Y a veces el lugar más seguro para estar es en los brazos del hombre más peligroso de la habitación. Si disfrutaste este romance de mafia oscuro y retorcido, por favor aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Deja un comentario abajo. ¿Crees que Clara tomó la decisión correcta al final? Y no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Gracias por